¿Cómo vamos con el curso? ¿También? ¿Entendiendo todo? Bueno, chiquilines, esta oportunidad que tienen de ir preguntando, ¿tá? En cada teórico ir preguntando. Aprovechen al grado 1, al grado 2, de tarde en los seminarios, ¿de acuerdo? Así se van haciendo una idea. Este año está bueno porque todos los viernes antes de un parcial tienen libre, cosa que los cursos anteriores no tuvieron por otros problemas de cronograma. Así que por lo menos ustedes tienen ese día libre, así que aprovechen, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, allá vieron los mecanismos de efectores celulares. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que una vez que la respuesta inmune se activa, la respuesta inmune adaptativa, va a haber un brazo efector celular y un brazo efector humoral que la van a llevar a cabo, evidentemente, sobre todo los anticuerpos, ¿no? Y el complemento va a ayudar también. Entonces, hoy vamos a ver un poco todo eso. Este teórico de repente va a estar muy enrabado con el teórico de respuesta inmune contra patógenos extracelulares. Van a ver que muchos mecanismos de los que están acá, de repente lo vamos a volver a ver un poquito en ese teórico, sobre todo cómo evaden los gérmenes a la respuesta inmune humoral. Bien, entonces, ustedes en este momento del curso ya tienen más que claro que cuando un linfocito B se activa, ayudado por un linfocito de Helper, se va a transformar en plasmocito y este plasmocito va a secretar anticuerpos. Y los anticuerpos tienen el rol fundamental de eliminar los patógenos extracelulares y las toxinas que provengan de esos patógenos principalmente, ¿no? Pero su rol o su función efectora la van a cumplir por diferentes mecanismos. Están los mecanismos de neutralización que vamos a ver ahora, los mecanismos de ozonización y fagocitosis, los mecanismos de muerte celular dependiente de anticuerpos y, por supuesto, que la activación del complemento, ¿ah? Todos estos mecanismos los vamos a ir viendo ahora en el teórico. Entonces, para cumplir con esos mecanismos efectores, los anticuerpos utilizan tanto sus regiones variables como sus regiones constantes. Esto es muy importante que la región variable esté implicada porque el anticuerpo no debería activarse, o sea, cumplir su función efectora si no reconoce un antígeno. ¿De acuerdo? Van a ir viendo a medida teórico que sería un desastre que el anticuerpo activara el complemento si no hay un antígeno, ¿no? Porque si no puede matar células normales, ¿no? Por otro lado, los anticuerpos también tienen o cumplen su rol efector por medio de la región FC. ¿De acuerdo? El sistema inmune, las células del sistema inmune tienen receptores para estas regiones que van a permitir la función efectora del anticuerpo. Todo eso lo vamos a ir viendo ahora. Vamos a empezar por la función de neutralización de microorganismos, pero también de sus toxinas bacterianas. El anticuerpo puede inhibir la infectividad de un microorganismo y su toxina por medio de este mecanismo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, van a ver que las células tienen receptores para las toxinas, por ejemplo, bacterianas, y esas toxinas, como por ejemplo la del tétanos y la difteria, van a ver que hay muchos tipos de toxinas. Estas toxinas se unen a esos receptores y esos receptores van a ser entrados en vesículas, ¿no? Esas vesículas, una vez que fueron entradas, esta toxina puede ser liberada a la célula y, como son toxinas venenosas, como se les dice, lo que puede hacer es o matar a la célula o inhibirle funciones primordiales para la misma. Por ejemplo, la toxina difterica va a inhibir la síntesis proteica celular y la célula no va a poder seguir viviendo. La toxina tetánica lo que va a hacer es inhibir una función de ese tejido, que es la transmisión neuromuscular, ¿no? O sea, este es un mecanismo patogénico por lo cual las toxinas cumplirían con su objetivo, que es de o matar o inhibir funciones celulares. ¿Qué pasa con los anticuerpos? Bueno, los anticuerpos son capaces de reconocer esas toxinas, ahí está, y impedir que esta toxina llegue a su receptor, ¿no?
ese impedimento es lo que se llama la neutralización, ¿no? Ahora van a ver, yo les voy a decir que hay dos tipos de impedimentos. Seguimos un poquito en el teórico y lo vemos. Ahí va. Yo les decía, hay muchos tipos de toxinas. Acá en este cuadro están representadas algunas de las más comunes. Ustedes van a ver que estos nombres, obviamente, que les dice algo: la toxina difterica, la tetánica, la toxina de Bordetella pertussis, que es el microorganismo, y la toxina que secreta es esta, simplemente porque estas tres están incluidas en la vacuna triptobacteriana que reciben todos, que recibimos todos por el esquema de vacunación del Ministerio de Salud Pública, ¿tá? O sea, los estados, las políticas de salud tienen en cuenta la prevalencia de estas toxinas y ya agregan en sus esquemas de vacunación ciertas vacunas que van a impedir justamente, ¿por qué? Porque estas vacunas, ahora vamos a ver en una diapo que sigue, estas vacunas van a hacer que se produzcan anticuerpos neutralizantes, entonces nosotros antes de tener una infección ya tendríamos la protección. Por otro lado, y pasamos a hablar un poco de virus, los virus como por ejemplo el virus de la influenza que provoca la gripe, expresan en su membrana la hemaglutinina. Las células de los mamíferos tienen receptores para hemaglutinina y lo que hace el virus es que estos receptores, que su hemaglutinina reconoce estos receptores, los receptores de la hemaglutinina, son englobados en vesículas. Los virus utilizan la vesícula de endocitosis para valerse, o sea, utilizan ya este mecanismo porque se fusionan y esto les da la fuerza para liberar el ADN viral, que va luego a ir a incorporarse al ADN de la célula y bueno, y va a causar estragos. Pero ¿qué pasa? De la misma manera que para las toxinas existen anticuerpos neutralizantes que van a impedir esta interacción. Entonces, cuando un anticuerpo impide físicamente la interacción entre un patógeno o un segmento del patógeno, una proteína del patógeno, esto se llama efecto estérico o estorbo estérico. ¿Ah? Simplemente hay una barrera, casi diríamos física, que impide que esto se una. Hay otro tipo, ¿ah?, que no es estérico, que se llama alostérico, se llama efecto alostérico, en donde en realidad el anticuerpo lo que va a hacer es cambiar la conformación de las estructuras que deberían ser reconocidas, y una vez que cambia tridimensionalmente la conformación, esa estructura ya no va a ser reconocida. Así que tienen dos tipos de impedimentos: el impedimento estérico, ¿ah?, y el impedimento alostérico. ¿De acuerdo? De esas dos formas se lleva a cabo la neutralización. Por otro lado, las bacterias también, sobre todo las bacterias gram negativas, tienen lo que se llaman estructuras que se llaman pilis. Son como unos bracitos que le salen a las bacterias, que van a ver que esos pilis son sumamente antigénicos, y esos pilis son los encargados en este tipo de bacterias de generar mecanismos de evasión de la respuesta inmune. Hoy no lo vamos a ver, lo vamos a ver en otro teórico. Pero la cuestión es que estos pilis son reconocidos por receptores de las células y son internalizados por la célula y la bacteria puede infectar. Cuando un anticuerpo se adelanta y reconoce a los pilis, bueno, de esta manera no hay una interacción con los receptores y la bacteria no puede infectar a la célula. ¿De acuerdo? Esos son todos mecanismos de neutralización. ¿Alguna duda por ahora por acá? Bien. Entonces, conceptos importantes. La neutralización de toxinas y microorganismos requiere de las regiones del anticuerpo que participan en la unión al antígeno, ¿no? O sea, tiene que ser reconocido por esa parte del anticuerpo. Después, todas las inmunoglobulinas, o casi todas van a ver, son capaces de mediar la neutralización, pero las más eficaces son las IgG y las IgA, que se encuentran en las secreciones mucosas, que tienen gran afinidad por su antígeno. Después, acuérdense de los mecanismos de acción de la neutralización.
Uno es la interferencia estérica y otro es el efecto alostérico, lo que les expliqué hace un rato. Y bueno, lo que les venía diciendo, los microorganismos son capaces de evadir la neutralización, ¿ah? Pero eso lo vamos a ver en otro video. Esto es lo que yo les comentaba, sabiendo y conociendo estos mecanismos fue la base de la generación de las vacunas. O sea, actualmente se disponen los países de estas vacunas y estas vacunas, por ejemplo, la vacuna de la polio, ¿con qué es que nos vacunan? Bueno, nos vacunan con una parte atenuada del virus de la polio, que si se da por vía, esto es importante, porque si se da por vía intravenosa, generamos inmunoglobulinas de tipo IgG, y si se da por vía oral, generamos anticuerpos de tipo IgA. ¿Ah? La toxina difterica, lo que nos dan es un toxoide, que se llama toxoide tetánico, y se generan inmunoglobulinas contra la toxina difterica. Y así sucesivamente, todas estas vacunas generan una inmunidad que ya va a estar pronta para actuar cuando nosotros nos enfrentemos a estos microorganismos, ¿no? Y el efecto es la neutralización. Pero otro tipo de mecanismo, y esto seguramente lo ven hoy porque van a tener uno de los compañeros de ustedes que presente el artículo, el paper en la discusión grupal, van a estar implicados este tipo de mecanismos. Si bien la neutralización es lo que venimos de ver, también ustedes tienen que saber que hay algunos patógenos, sobre todo Streptococcus pneumoniae, pero hay otros de ese tipo también, que parte de su virulencia de infectividad es la formación de lo que se llaman biofilms. Ellos se ponen uno al lado del otro en la capa apical del epitelio y con esto hacen como un frente de invasividad. Entonces los anticuerpos lo que hacen, o lo que son capaces de hacer, las IgG o las IgA, es ponerse entre los, ¿cómo se llama? Los estreptococos y bueno, impedir la formación de estos biofilms. Por otro lado, por ejemplo, las IgG contra el virus del herpes en la mucosa cérvico-vaginal es capaz de, ustedes saben que en las mucosas existen lo que se llaman mucinas. Las mucinas son como mocos que tienen además proteínas, enzimas, etc. Pero también hay anticuerpos. Y estos anticuerpos son capaces de atrapar, por ejemplo, virus del herpes en las mucinas y neutralizarlos, ¿tá? O sea que de esta forma también los anticuerpos ayudan a la neutralización y el impedimento de la invasión tanto de bacterias como de virus. ¿Preguntas? ¿Quién viene hasta acá? ¿No? Entonces, los anticuerpos tienen varias formas de cumplir sus mecanismos efectores, pero ustedes tienen que saber que cada isotipo de anticuerpo tiene su función especial. Hay algunos que son mucho más adaptados para la obsolización, hay algunos que activan el complemento y otros no, hay algunos que son capaces de mediar la muerte celular mediada por natural killers, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, no todos los isotipos tienen las mismas funciones. Y ustedes, a esta altura del curso, ya deben tener claro que una vez que el linfocito B se activa y prolifera, siempre va a haber señales de la ayuda T, va a haber señales del CD40 ligando, pero hay una señal muy importante que es la señal citoquímica. Y la señal citoquímica es crítica para el cambio de isotipo, porque por ejemplo, cuando en el ambiente citoquímico predomina el interferón gamma, lo que se va a generar más son inmunoglobulinas de tipo G, sobre todo A y O3. Si hay, por ejemplo, TGF-beta, va a haber sobre todo producción de inmunoglobulina A. Si hay más interleuquina 4 sola, se genera en general más IgE o IgG, y cuando coexiste, por ejemplo, la 2, la 4 y la 5, se generan IgM. Y acuérdense, esto ustedes ya lo deben saber, que cuando cambia el isotipo, lo que no cambia es la región variable o el idiotipo. O sea que el sistema inmune se asegura de que haya diferentes isotipos de inmunoglobulinas que reconocen al mismo antígeno. ¿Tá?
Entonces, esto es muy importante, porque fíjense que cuando yo les digo cuando hay más TGF-beta, no es que en el organismo, si hay más TGF-beta, hay más TGF-beta y punto. No. También está la noción de lo loco regional. Por ejemplo, en las mucosas o en el tejido conectivo, ¿ah?, de las mucosas, en general hay un ambiente fuertemente regulador. Y ese ambiente fuertemente regulador, ¿por qué hay un ambiente fuertemente regulador? Por ejemplo, en los intestinos. ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué el sistema inmune tiene que regular ahí fuertemente? Por la presencia de las flora bacterianas, del proteoginal. Por la presencia de las bacterias comensales que el sistema inmune tiene que tolerar, y por la presencia de los antígenos orales, o sea, lo que vienen en la dieta. Si no, no podríamos comer nada. Entonces, donde hay un fuerte componente de TGF-beta, que es ahí, se produce y mucha IgA. Y la IgA es la que está presente en las mucosas. ¿De acuerdo? ¿Ah? Bien. Entonces, cada isotipo de IgG va a tener diferentes funciones, mejores que otras, y algunos no hacen nada, como por ejemplo las IgD, o no se conoce la función, pero lo único que las IgD se expresan en los linfocitos B que vírgenes, ¿se acuerdan? Está expresado en los linfocitos B vírgenes. Pero por ejemplo, para la neutralización, los mejores neutralizantes son las IgG, las IgA también neutralizan, y dentro de las IgG, bueno, son casi todas en general. Sin embargo, van a ver que la IgM no neutraliza bien, tampoco ozoniza mucho. Las IgM no ozonizan, no son buenas ozonizadoras, porque en realidad las células del sistema inmune, salvo las células dendríticas, no tienen receptores para FC de las IgM. Eso lo vamos a ver ahora. Pero son muy buenas ozonizando las IgG1, las IgG3, o un poco menos estas, las IgA. Sin embargo, por ejemplo, van a ver que hay una función que es sensibilizar a las natural killers. Las mejores sensibilizando a las natural killers son las IgG, las mejores sensibilizando a los mastocitos son las IgE. Todo esto lo vamos a ver ahora. Y las mejores activando el complemento por lejos son las IgM, también algunas IgG3, pero sobre todo las IgM, y vamos a ver ahora por qué. Y luego va a haber algunas que están distribuidas por todo el organismo, eso lo vamos a ver, y hay otras que tienen lugares especiales, sobre todo en las mucosas, como la IgA, o en la placenta, como las IgG, porque tienen un transportador especial. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es muy importante porque cada una va a tener su propia función. En cuanto a la distribución de las inmunoglobulinas, bueno, las IgG y las IgM en general se encuentran en plasma. Las IgA, que son las que encontramos, yo les dije, sobre todo en las secreciones mucosas, aquí está representado epitelio respiratorio y gastrointestinal y genitourinario. Y luego las IgE van a estar muy bien posicionadas en lo que es los epitelios, ¿tá? Porque las IgE están ahí prontas para actuar ante cualquier entrada o problema con una, por ejemplo, por una larva patógena, etc., por un gusano, un mites. ¿Vamos? Bien, entonces, si bien esta región variable es muy importante para ciertas funciones de los efectores de un anticuerpo, como es la función de neutralización, la región FC también es muy importante. ¿Por qué? Porque las células del sistema inmune, los leucocitos, expresan receptores para las regiones FC de las inmunoglobulinas. Y esos receptores se van a llamar entonces receptores FC. Las células del sistema inmune, de las más importantes, todas presentan receptores para FC, desde los macrófagos a las células dendríticas, los eosinófilos, los basófilos, los mastocitos. Todas estas células tienen receptores para FC, unos más para un tipo y otros más para otro, pero cada uno de ellos tiene, y vamos a ver ahora cómo un poco se modula la activación de estas células dependiendo de los FC y de las inmunoglobulinas. Entonces, los receptores FC
existen para la mayoría de los isotipos, ¿no? El receptor para las FC de las inmunoglobulinas de tipo G se van a llamar los receptores FC gamma. Para las inmunoglobulinas de tipo E, FC épsilon. Y para las de tipo A, FC alfa. Entonces la nomenclatura es FC, gamma, épsilon, alfa, ¿tá? Para cada uno. Y luego lo que ustedes tienen que tener presente es que todos estos receptores van a tener un dominio extracelular, que va a ser quien reciba al FC de la inmunoglobulina, y los dominios intracelulares, ahora vamos a ver un poquito más sobre eso, que son los que van a liberar señales para dentro de la célula. ¿De acuerdo? De esos receptores existen varios, unos con más afinidad y otros con otra. Ahora vemos un poco eso en cuanto a la nomenclatura. Pero, por ejemplo, el receptor el FC gamma R1 o CD64, que es más fácil llamarlo así, si bien está expresado en varias células, es el marcador de células de macrófagos. O sea, los macrófagos expresan mucho CD64. Y luego tenemos otros como el CD32, que también lo expresan los macrófagos. En este caso, el receptor, con el CD32 hay una disquisición a hacer. El CD32R2A es expresado por macrófagos, neutrófilos y eosinófilos, pero el receptor CD32R2B es expresado sobre todo por linfocitos B, y vamos a detenernos un poquito en ese receptor porque van a ver que es un receptor que en vez de activar, inhibe. Entonces, todos estos receptores, cada uno expresado más y menos en células, son los que van a llevar a cabo, a señalizar la unión del FC con su receptor FC. Para la actividad de opsonización, los mejores, o sea, las mejores inmunoglobulinas opsonizantes son las IgG. Entonces, para ellos existen receptores FC, por ejemplo, el FCCD64 que vimos recién, que tiene una alta afinidad. Si bien la nomenclatura llegamos a que es FC gamma, FC épsilon, etc., R del receptor, el que sea 1, 2 o 3 implica la afinidad. Cuando la nomenclatura es con 1, quiere decir que son receptores de alta afinidad, y cuando la nomenclatura es con 2 o 3, quiere decir que la afinidad puede ser baja, o sea, es una afinidad baja. Y después está este receptor que ahora vamos a ir un poquito aparte con él porque es un receptor un poco diferente. Pero lo que yo les quería transmitir es que, bueno, el CD64 es expresado en macrófagos, el CD32 también, este CD32 es expresado en linfocitos B, y acuérdense de este que es importante porque cumple una función importante efectora de los anticuerpos, que es el FC gamma R3A, que lo expresan las células natural killers. Y ahora vamos a ver cómo media este receptor la actividad de las células natural killers. Por otro lado, estos receptores, como yo les decía, en su mayoría son activadores, pero existen también receptores inhibidores. Y en general en biología, que un receptor inhiba o active depende de estos cuadraditos acá en naranja, o este chiquitito acá en violeta. Depende de esas secuencias, que son secuencias cortitas de aminoácidos, son como 4 aminoácidos, que se llaman ITAM o ITIM. Acá les puse, los violetas son estos y los naranjas estos. Estos son activadores y estos son inhibidores, que van a determinar si la señal que van a activar es de activación o de inhibición. Entonces, esto es muy importante. El CD32 tiene una señal inhibidora y ahora van a ver por qué es importante que los linfocitos B tengan este receptor y que haya señales inhibidoras. ¿De acuerdo? Entonces, chiquilines, en conceptos, acuérdense de los receptores CD64, del CD32 que están los linfocitos B, del CD16 que están los natural killers, y también vamos a ver a este receptor que es muy importante porque este receptor, el FcRn, en realidad se expresa en la placenta. Entonces este receptor, que si ustedes se acuerdan, y espero que se acuerden, tiene una composición parecida a las moléculas de MHC,
no es una molécula de MHC, pero tiene una estructura parecida, lo que hace es pasar inmunoglobulinas de tipo G de la madre al feto, ¿de acuerdo? Y hay un detalle muy importante, que este receptor, cuando agarra la inmunoglobulina, la pasa al feto, por supuesto que va en vesículas. Pero pongan atención, estas vesículas no se unen con lisosomas. ¿Ah? Él protege la IgG, por eso dice increases IgG half-life, porque en realidad lo que hace es que desvía la vía lisosomal. Entonces la IgG puede llegar al feto, si no sería degradada enseguida y presentada como ya lo vimos, ¿de acuerdo? Entonces, sobre este receptor vamos a volver porque es bastante importante. ¿Alguna pregunta de estos chiquilines? No. Bien, entonces llegamos a lo que yo les decía, a un ejemplo de un receptor inhibidor. Bueno, el ejemplo de receptor inhibidor, de repente de los más importantes, es el receptor FC gamma R2B, que ya les dije que se expresaba en los linfocitos B. ¿Y cómo sucede esto? Ustedes ya saben que cuando el PCR reconoce un antígeno, va a enviar señales. En general, en biología, las señales de activación son señales de fosforilación. Acá hay un complejo que se llama PIP3, que es muy importante, son 3 fosfatos que van a hacer, estos 3 fosfatos van a unirse a otros actores moleculares que van a llevar a la activación de las células B. Pasado un tiempo de este encuentro y esta activación, se va a reclutar además una inmunoglobulina G, que va a ser reconocida por el FC gamma R2B, que también reconoce el antígeno, o sea que es específica del antígeno, que va a mandar señales inhibitorias. En este caso, la señal inhibitoria consiste en que este componente del FC va a sacarle un fosfato a PIP3, transformarlo en PIP2, y una vez que esto está desfosforilado, esta señal de activación no puede proseguir, entonces se termina la respuesta del linfocito B ahí. ¿De acuerdo? Es toda una cuestión bioquímica, finalmente, de fosforilaciones, pero también del reconocimiento de antígenos y de reconocimiento de receptores. Entonces, esto es un mecanismo fisiológico de control de la respuesta inmunohumoral. O sea, así como van a ver mañana que la respuesta T tiene que terminar, la respuesta B también tiene que terminar. En algún momento hay que regular la respuesta. Bien. Y ahora pasamos a hablar un poco de lo que es la opsonización y la fagocitosis. Entonces, ustedes saben, porque lo vieron en los teóricos de respuesta inmune innata, que existen las opsoninas. Las opsoninas ayudan a atraer, por ejemplo, una bacteria a las células que van a fagocitar. Entonces, los anticuerpos, las inmunoglobulinas, pueden actuar como opsoninas. En este ejemplo del Shanwei, cuando hay estos esquemas así medios de colores son del Shanwei. Cuando hay los esquemas más como, bueno, este es negro, pero más así, colores como más atenuados, son del Abbas. Digo por si quieren buscarlo. Entonces, las IgG actúan como opsoninas porque van a recubrir a la bacteria, por ejemplo, en este caso, al igual que el C3b, que es un componente del complemento, van a recubrir a la bacteria y esto va a ser reconocido en la superficie, por ejemplo, del macrófago, en donde va a ser fagocitada, puesta en una vesícula de fagocitosis y acá están los lisosomas representados y esa vesícula de fagocitosis obviamente se va a unir un lisosoma y esta maquinaria va a hacer que se degrade el patógeno, ¿no? O sea, con el objetivo de eliminarlo. Acuérdense que en los lisosomas hay enzimas que van a degradar, va a haber óxido nítrico, radicales libres del oxígeno, o sea, toda una sopa necesaria para poder degradar al patógeno y eliminarlo. ¿De acuerdo? Esa es una forma de opsonización que tienen las inmunoglobulinas y este mecanismo es muy importante en aquellas bacterias que tienen una cápsula gruesa de polisacáridos y al macrófago o a las dendríticas se le dificulta mucho fagocitarlo. Entonces, de esta forma es como un mecanismo que le facilita la fagocitosis y la destrucción del microorganismo. Bien.
Pero hay una cosa que es fisiológicamente muy importante, que es el hecho de que los receptores FC de los fagocitos se van a activar si y solo si los anticuerpos, o sea, las regiones FC de los anticuerpos a los cuales reconoce, se encuentran unidos a un antígeno o a la superficie de patógenos. ¿Esto por qué es? Las inmunoglobulinas que están libres se unen a receptores FC, pero en general cuando están libres se unen a receptores FC de baja afinidad. Sin embargo, cuando ocurre lo que tiene que ocurrir, que es que las inmunoglobulinas reconozcan los antígenos, los receptores de FC a los cuales se unen son de alta afinidad. Y cuando hay así una señal, van a ver que esto de la señal fuerte yo se los voy a venir repitiendo durante todo el teórico. Cuando hay una señal fuerte, que quiere decir que hay un antígeno multivalente reconocido por varias inmunoglobulinas y que ese acercamiento de inmunoglobulinas lo que produce es lo que se llama un cross-linking, o sea, una interacción entre los receptores de los FC, los FC y el conjunto de receptor FC y su FC. O sea, se dan todas las señales necesarias para que realmente se active el macrófago. Y yo les decía que esto fisiológicamente es muy importante porque está bárbaro que una inmunoglobulina que no reconoce a nadie no activa el macrófago. Si no, andaríamos activando macrófagos, destruyendo tejidos sanos y eso no puede ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces, baja afinidad, alta afinidad, acuérdense del cross-linking. Entonces, en conceptos un poco de la opsonización es, bueno, la definición, ¿no? El proceso por el cual la IgG va a recubrir al microorganismo y promueve la fagocitosis. Los receptores FC en los macrófagos y neutrófilos reconocen la región constante de las IgG y la unión de los receptores FC con muchas moléculas de inmunoglobulina bacteria produce la interacción necesaria, que es el cross-linking, para la activación. Y ahí se destruye la bacteria opsonizada. ¿De acuerdo? Luego había otro mecanismo que yo les había dicho al principio, que era por la cual ciertas células del sistema inmune, activadas por inmunoglobulinas, podían matar un patógeno. Y este es el caso típico, hay otro caso que vamos a ver en teórico, de las células natural killers. ¿Se acuerdan que yo dije? Acuérdense que las células natural killers tienen un FC, un receptor FC, que es el CD16, y ese receptor FC va a ir a reconocer antígenos de un patógeno o de una célula infectada, y la natural killer va a venir y va a reconocer con su receptor FC-CD16 al FC de la inmunoglobulina. Cuando esto ocurre, y lo mismo pasa que en el ejemplo anterior, tiene que haber un cross-linking para que la señal sea fuerte. Cuando esto ocurre, la célula natural killer degranula y libera sus componentes de los gránulos, atacando a la célula y matándola por apoptosis, porque, a ver, los gránulos de las natural killers, ustedes ya lo vieron en la respuesta inmune innata, y bueno, acuérdense que la formación del poro por los gránulos de perforina es un mecanismo activo que necesita calcio. Este poro se forma, la granzima entra a la célula y las granzimas lo que hacen es activar la vía de las caspasas. Las caspasas son enzimas que cortan y rompen y por lo tanto, en general por la vía de la apoptosis, por lo tanto la célula va a morirse, va a ser lisada. O sea que es un mecanismo activo que implica calcio. Esto puede ser mediado por anticuerpos, ¿de acuerdo? Por otro lado, aquí un poco terminamos con los receptores FC para la inmunoglobulina G y vamos a pasar un poco a ver los receptores FC para la inmunoglobulina E. El receptor FC para la inmunoglobulina N es el que tiene más alta afinidad con la inmunoglobulina E, o sea, es el complejo inmunoglobulina FC receptor de más alta afinidad de todos. En parte eso explica por qué la IgG circulante es muy baja, es la que tiene más baja concentración de todos. Y eso es muy importante porque la IgE puede causar estragos.
Este receptor, bueno, tiene por supuesto un dominio extracelular que va a reconocer el FC, después dos dominios que son más de membrana intracitoplasmáticos, que son los que van a estar encargados de mandar las señales y, como está representado en el esquema, tiene motivos ITAMs, o sea, motivos activadores. Entonces, estos receptores son muy importantes porque, en parte, son los que van a ser responsables de la sensibilización de los mastocitos. Los mastocitos son células del sistema inmune innato que tienen gránulos en su forma no activa, vamos a decir, tienen gránulos muy tóxicos, y los mastocitos tienen FC receptor para inmunoglobulina E y llevan las inmunoglobulina E pegaditas. Lo que no quiere decir que porque la inmunoglobulina E esté pegada de granule, porque acuérdense que están pegadas, pero están pegadas como en solitario. Sin embargo, cuando viene un antígeno multivalente, que puede ser una bacteria, ahí ocurre lo que yo les digo hace rato, el cross-linking, o sea, el entrecruzamiento de receptores que reconocen a los antígenos, de receptores de las inmunoglobulinas que reconocen los antígenos, y ahí se dan las señales necesarias para que el mastocito degranule y libere al medio todo su contenido, que en mayor parte es histamina, mediadores lipídicos y citoquinas. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, la histamina es vasodilatadora. Entonces, la vasodilatación, como ustedes ya lo deben saber, permite ver por lo menos dos grandes cosas. Primero es aumentar el flujo sanguíneo hacia el sitio de inflamación, y por otro lado, dejar que las células que vienen, las células inflamatorias, puedan llegar al tejido. Entonces, esta degranulación de mastocitos es muy importante porque recluta, lo que les decía, las células en el sitio de infección, incrementa el flujo linfático y también produce lo que se llama la contracción muscular, que esto es muy importante cuando ocurre en infecciones por el mito, por ejemplo. Al aumentar, libera mediadores que aumentan la contracción muscular del intestino y es parte de la eliminación de un parásito del mito, por ejemplo. Eso lo vamos a ver en otro teórico, pero es una de las formas, entre otras, de eliminar al parásito. Entonces, la sensibilización de mastocitos es una función muy importante mediada por los receptores para IgE. Otro ejemplo es, por ejemplo, los receptores para IgE que tienen los neutrófilos. Los neutrófilos, a diferencia de los mastocitos y de los basófilos, no tienen IgE, no portan IgE. Los neutrófilos, cuando son llamados al sitio de inflamación, vieron que la respuesta inmune se desata, la innata, y llama neutrófilos, basófilos, etc. Cuando son llamados, ahí se activan y ahí son capaces de unir IgE, ¿de acuerdo? Y cuando unen IgE, los neutrófilos, que vienen y se ponen acá, son capaces de liberar lo que se llama la proteína básica principal, que es muy tóxica y que, quieran o no, muchas veces es suficiente para matar, por ejemplo, a un helminto, a un gusano. ¿Por qué es importante el ataque de los neutrófilos y el reconocimiento de los receptores FC, de las IgE aquí? Porque los helmintos son muy grandes para ser fagocitados por un macrófago, entonces, y destruido. Entonces es importante este mecanismo porque ya empezamos a destruirlo con la activación de los eosinófilos. Y esto es lo que yo les decía, que expresan el FC épsilon únicamente cuando son activados y son reclutados al sitio de inflamación, porque son muy peligrosos los neutrófilos, no pueden activarse por ahí en cualquier caso. ¿De acuerdo? O sea que chiquilines, es otra forma de muerte celular mediada por anticuerpos. Teníamos a los natural killers, y teníamos a los eosinófilos. ¿De acuerdo? Por receptores FC diferentes. Bien. Dime. Yo lo cambié, pero son los eosinófilos, perdón, son los eosinófilos. Igual, por suerte, si yo lo cambio, está escrito ahí, ¿no? Bien, entonces, en este tipo de muerte celular, lo importante es que estas células citotóxicas
ellas mismas no son específicas del antígeno. No es que la natural killer es específica del antígeno y del oxinófilo también. La especificidad está dada por la IgG que dirige la célula a la célula blanco infectada. ¿De acuerdo? Por otro lado, acuérdense que el CD16 es un receptor de baja afinidad que está únicamente en las IgG en forma de clúster unida a las superficies celulares, ya que la IgG en plasma no activa natural killers. En general las IgG libres no activan nada, no tienen su mecanismo efector porque es muy peligroso. Y por otro lado, el receptor para IgE es un receptor de muy alta afinidad. Vieron que es de tipo 1, de tipo 1 de alta afinidad, que se encuentran en los mastocitos, en los basófilos y eosinófilos, y que une las IgG libres, ¿tá? Y señaliza cuando se reconoce el antígeno multivalente, no cuando está solito en la superficie de la célula. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vimos algunas funciones de los receptores FC, algunas activadoras, otras inhibidoras, hay fagocitosis, desgranulación de células del sistema inmune innato, hay muerte celular mediada por anticuerpos, etc. Otro mecanismo de los receptores FC es la de captura de complejos inmunes, esto lo vamos a ver en otra diapo, pero muy importante es el transporte de anticuerpos a través de las membranas, ¿tá? Entonces acá toman relevancia dos receptores FC. Uno es el poli-IgR, que lo vamos a ver ahora un poco más en detalle cómo funciona, y otro es el FcRn, que hablamos un poquito ya, que es el que se encuentra en la placenta y hace pasar IgG de la madre al feto. Vamos a pasar primero a este, el poli-IgR. Entonces el poli-IgR es un receptor que se encuentra en la membrana basal de las células de los epitelios, ¿tá? Este receptor va a reconocer a todo lo que es la IgA limérica, ¿no? Va a reconocer su porción FC, la va a meter en una vesícula. Lo mismo que para las IgG que entran al neonato, este receptor hace lo mismo que el FcRn, desvía la pasada por los lisosomas. Entonces esto pasa olímpico para el lado apical de la célula del epitelio, ¿tá? Proceso que se llama transitosis, ¿tá? Este proceso de pasarlo directamente se llama transitosis, es como un salvoconducto en una palabra. Y cuando llega a la membrana apical, se rompe la cadena del receptor poli-Ig y hay una partecita que queda que se llama fragmento secretor, fragmento citoplásmico. Eso fíjense en el ABA. Lo que sí que hace este fragmento es proteger a la IgA de las proteasas que hayan en el luz. Entonces la IgA puede instalarse acá en la luz apical, donde también va a haber mucinas, el moco que yo les decía. Los mocos de las superficies epiteliales son muy ricos en IgA y bueno, y va a poder cumplir con sus capacidades efectoras. ¿De acuerdo? Este es por mecanismo de transitosis, cómo pasa la inmunoglobulina a las luces de las mucosas. La inmunoglobulina A confiere protección a las mucosas, pero también pasa a la leche y confiere protección en la leche materna al neonato. Pero por otro lado, el neonato es protegido por inmunoglobulinas que son transportadas por el FcRn del feto a la madre, lo que en clínica o en medicina se le llama inmunidad pasiva, que es mediada por anticuerpos maternos, ¿tá? Entonces, esto funciona como ya lo habíamos visto en el esquema anterior. La inmunoglobulina G es tomada por el receptor FcRn, lo mete en vesículas, se saltea los lisosomas, ¿tá? O sea, no pasa por degradación, y lo libera a la circulación fetal, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí es importante de que en el recién nacido, en el neonato, si bien tiene protección fuerte protección los primeros meses de vida, más o menos a los 6 meses, un poquito antes, empieza a decaer esa protección materna de las IgG, en tanto el propio neonato está tratando de generar sus primeras armas y sus primeros anticuerpos. Entonces, realmente en este periodo hay un periodo de debilidad de la inmunidad humoral en los neonatos, porque bueno, justamente van subiendo estos y van bajando estos. A partir de los 8, 9 meses, 10 meses ya tienen una protección propia del IgG.
Pero esta es la inmunidad que le confiere la madre por ese pasaje de IgG. ¿De acuerdo? Bien, y ahora llegamos a uno de último en el esquema, pero uno de los más importantes funciones de los anticuerpos, que es activar el complemento. Entonces, ustedes ya vieron el complemento en respuesta inmunolata, pero ¿qué vieron? Vieron dos vías que hoy no vamos a ver la tercera vía. Solo para repasar, acuérdense que el complemento es un grupo de proteínas preformadas. Nadie tiene que ponerse a hacer proteínas de complemento, ya las tenemos prontas, que son proenzimas o simógenos, que quieren decir que se tienen que catalizar unos a otros para activarse. Estas proteínas circulan en la sangre de manera inactiva, por suerte. Tienen una expresión constitutiva, o sea, siempre están presentes. Son sintetizadas por diferentes tipos celulares, y lo que caracteriza a las proteínas del complemento es que cuando se activan hay una cascada de interacción entre ellas, lo que se llama proteólisis secuencial, que generan ciertos productos, que esos productos también tienen actividad proteolítica, cuyo fin u objetivo va a ser eliminar a un microbio. Y ahora vamos a ver que esto es muy importante, pero el complemento no puede activarse en células del mamífero o de los bebés. Y ahora vamos a ver cómo logra el sistema inmune que no pase eso. Entonces, lo que yo les decía es que ustedes vieron en inmune innata la vía de activación alternativa del complemento y la activación por la vía de las lectinas. Nosotros hoy lo que vamos a ver es la activación por la vía clásica del complemento, que es activada justamente por anticuerpos. Por cualquier anticuerpo no, pero ahora vamos a ver cómo funciona. Concepto importante, chiquitines. Lo mismo que para los otros casos, los anticuerpos activan el complemento cuando están unidos a la superficie de patógenos. Y esto tiene una explicación y vamos a ir despacio. A ver. Las inmunoglobulinas que mejor activan el complemento son las IgM y algunos tipos de IgG. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El primer actor de la cascada de la vía de activación clásica del complemento es esta molécula, que está representada acá, que se llama C1q. Esta molécula tiene la particularidad de que para realmente empezar la cascada, tiene que unirse por lo menos, o reconocer por lo menos, 2 fragmentos de Fc de inmunoglobulina. Entonces, 2 fragmentos de Fc de inmunoglobulina, y cada inmunoglobulina solo tiene una partecita de esas que le puede servir al C1q. ¿De acuerdo? Entonces, por lo menos se necesitan 2 IgG para empezar a activar a C1q. En general las activaciones empiezan cuando ya son de A6 inmunoglobulina. Pero bueno, con 2 ya se podría empezar a C1q. Eso es para las IgG. Las IgM, ustedes me van a decir, pero las IgM ya tienen todos los sitios que precisa C1q. Es verdad. El tema es que las IgM, cuando están solubles, cuando están en plasma, tienen una forma que se llama planar o plana, que esconde esos sitios posibles de que C1q se una. La única forma de que muestre esos sitios para que C1q reconozca es cuando la IgM se une a un antígeno y adopta la forma como de gancho. Entonces, de una manera, si quieren, tridimensional, expone los lugares donde C1q va a venir, y ahí C1q puede venir y unirse. Entonces, la IgM es mucho más propicia, es mucho mejor, más buena para activar complemento que las IgG, porque las IgG se precisan más IgG para activar complemento. ¿De acuerdo? Entonces, esto era un detalle, era ponerles que en las IgG el C1q se va a unir a las regiones CH2 y en las IgM en las CH3. Eso es una diferencia nada más. ¿Entienden esto? ¿De dónde sale esto? Bien. Entonces, ¿cómo se activa? C1q es una estructura que tiene 6 cadenas, en donde en los extremos tiene 6 dominios que se llaman globulares o dominios H, que van a ser los encargados de reconocer las regiones de Fc de las inmunoglobulinas. Por otro lado, C1q tiene un complejo, un dominio catalítico, que está formado en realidad por dos pares de enzimas.
Primero la enzima 1R y después la enzima 1S. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las inmunoglobulinas reconocen el antígeno y C1Q se une a las inmunoglobulinas, C1R activa a C1S y este complejo catalítico es el que se vuelve activo. Una vez que se vuelve activo el complejo catalítico, que se llama C1RC2, que está marcado acá, este complejo catalítico activo lo que va a hacer es clivar a la siguiente proteína de la cascada, que es el C4. Entonces C4 se va a dividir en C4b y C4a, que se va a ir. Van a ver que después estos que se van a ir de acá igual tienen ciertos roles en la inflamación, porque son anafilácticos, o sea, atraen células inflamatorias. Ese 4b se va a quedar anclado aquí a la membrana y el siguiente paso es el clivaje del C2, que se va a activar en C2A y C2b. C2A se va a unir a C4A y va a formar lo que se llama la C3 convertasa. Si quieren, las tres vías del complemento tienen como primer objetivo formar la C3 convertasa. En cada vía de repente la C3 convertasa es un poquito diferente una de otra en cuanto a sus componentes, pero se forma la C3 convertasa, que en el caso de la vía clásica es C4b y C2a. Una vez formada la C3 convertasa va a clivar a C3, que también se va a ir en una parte chiquita, C3a y C3b, y C3b se va a quedar pegadito a C4b y C2a, y en ese caso lo que se forma es la C5 convertasa. La C5 convertasa es una cascada, por eso vamos así, ¿no? Digo, la C5 convertasa cliva a su vez a C5, que también va a liberar C5A y C5B, y aquí empieza, es el comienzo del fin, literalmente, porque aquí empieza, a partir de esta formación de C5B, la formación del complejo de ataque a la membrana, que ustedes saben bien que el complejo de ataque a la membrana es un elemento común a las tres vías del complemento, ¿tá? Pero esta sería la activación por la vía clásica del complemento. Entonces, en el complejo de activación a la membrana, C5, que va a quedar unido a la C5 convertasa, a la parte de C5b, C5a se va a ir, también es una anafilotoxina, va a llamar a componentes de inflamación. C5b va a reclutar estos componentes, que es el 6, el 7 y C8, que no tienen actividad enzimática, y estos componentes van a comenzar a formar el poro en la membrana. C7 es el primero que se inserta y C8 es quien estabiliza este primer complejo, que tiene una actividad lítica muy pobre, porque precisa, una vez formado, que venga C9 y C9 sí. C9 forma el poro y bueno, y ahí ya se puede, la formación del poro implica que va a haber un libre pasaje y ahí la célula se descompensa iónicamente, ¿tá? Y por eso muere, se lisa, ¿tá? Entonces, esto sería la parte final, que es común a las tres vías del complemento, ¿de acuerdo? Entonces, yo les decía hoy, el complemento es importante porque es importante para la resolución rápida de ciertas infecciones, por ejemplo, para comenzar la resolución. Pero el complemento, yo también les dije que son proteínas que andan libres en el plasma, que no son activadas. Lo que no les dije en ese momento, que había una cierta activación basal. Y si bien esa activación basal es muy baja, si no se controla puede generar daño. Generar daño, obviamente, en las células del tejido normal. Entonces, existen mecanismos de regulación del complemento que van a impedir sobre todo ese daño a las células normales. Entonces, si quieren, los mecanismos generales de regulación de este tipo de cascada son conceptualmente que, como el complemento son en realidad enzimas o productos muy lábiles, lábiles quiere decir que si no se unen a lo que tienen que unirse o no se estabilizan, se pueden inactivar espontáneamente. Si bien pasa eso, hay mecanismos específicos de regulación que son la mayoría dados por proteínas, que se llaman proteínas regulatorias, o RCA, que viene del inglés, que van a hacer que el complemento
no se activen células del hospedero. O sea, estas enzimas son propias de las células del hospedero, no encontrándose en las superficies microbianas, porque el microbio sí hay que matar. Entonces, vamos a ver 3 casos de figura en donde el complemento se va a regular. Primero es antes del ensamblaje de la C3 convertasa, después va a ser luego del ensamblaje de la C3 convertasa y directamente en el complejo de ataque a la membrana. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por el primero. Lo primero que puede pasar y que pasa en realidad es que, ¿se acuerdan que C1Q tenía esta región que era la catalítica, que era la que hacía que se active la vía? Lo que pasa es que luego de un tiempo de activación aparece esta proteína, que en realidad es una serpina, que se llama C1INH, que lo que va a hacer es unirse a la zona catalítica de C1Q y la va a despegar de C1Q. Entonces la despega y C1Q ya no puede mandar señal y ya se para la cascada. ¿De acuerdo? Eso es bien arriba. Esto es C1INH. Es una proteína. Por otro lado, también antes de que se forme la C3 convertasa, lo que puede pasar es que estas proteínas reguladoras como DAF, MCP y CR1, acá les puse lo que se llama cada una, producidas por las células de mamífero, o sea del hospedero, van a ir y se pueden interferir en la unión de C2A a C2B. ¿Se acuerdan que acá se formaba la C3 convertasa? Entonces, una vez que se pone acá y que impide la unión, bueno, la C3 convertasa no se une y no se puede clivar a C3. En el libro, y yo no lo separé acá, estaba especificado, esta es para la vía clásica y esta es para otras vías del complemento, pero lo que nos concierne a nosotros es esta parte del esquema. Igual era para la vía clásica porque capaz que se lo preguntan, para las otras vías. Bien. El otro lado donde se puede regular es luego del ensamblaje de la C3 convertasa. Una vez que la C3 convertasa se une, se acuerdan que la C3 convertasa iba a romper a C3, entonces quedaba C3b unido a la membrana para formar la C5 convertasa. ¿Qué es lo que pasa? Hay un factor que se llama factor 1, que ayudado por estas proteínas que ustedes ya las vieron acá, por MCP y CR1, que les van a llamar en este caso factores covalentes o cofactores. Estos van a ayudar al factor 1 a ponerse aquí en C3b, y lo que hace es que lo transforma C3b en IC3b, y darle un fragmento chico. IC3b, perdón, es inactivo, entonces la vía no sigue para abajo. ¿De acuerdo? Y después está la regulación a nivel del poro. Ustedes saben que el poro se armaba se estabilizaba con C8, se terminaba de armar con C9. Y bueno, existen proteínas como el CD59 que viene y se pone aquí, interfiriendo en la unión de C9 al complejo membranario y el poro directamente no se forma. Y por otro lado hay otras proteínas como la proteína S que viene y se une a C7 y le impide, porque C7 era quien se anclaba en la membrana, impide el anclaje en la membrana y bueno, ahí tampoco el poro. Entonces es una forma de regular la activación del complemento en las células del mamífero. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, las funciones del complemento, y esta diapo ustedes la vieron en nada. Yo la puse de gusto, así no le ponemos 50 a las diapos todas diferentes que dicen lo mismo y ustedes se muestran. Son la lisis de las células de las bacterias y los virus, opsonizan o promueven la fagocitosis, se unen a receptores del complemento específicos en las células del sistema inmune, y eso es muy importante porque vieron que, por ejemplo, aquí hay un macrófago donde tiene receptores para el complemento y bueno, y la bacteria que viene unida a partes del complemento es fagocitada y es destruida. Y por otro lado, el complemento tiene una función muy importante, que es la depuración de los complejos inmunes. Y le digo que es muy importante porque a ustedes por lo menos les debe sonar, les deben haber escuchado, que hay muchas enfermedades autoinmunes mediadas por inmunocomplejos, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico. En este caso, en lo que se llama clearance de los inmunocomplejos, los complejos antígeno-anticuerpo
son reconocidos por elementos del complemento y son fagocitados y destruidos, y estos no van a ir a depositarse, por lo menos, por ejemplo, a los riñones y provocar enfermedades renales, como por ejemplo, si no existiera este mecanismo, como por ejemplo las glomerulonefritis, que son a veces generadas por inmunocomplejo, lo que yo les decía, el lupus eritematoso sistémico, hay ciertas formas de lupus que cursan con inmunocomplejos circulantes u otro tipo de inmunodeficiencia. O sea que esta función es muy importante. Y bueno, después, a modo de resumen un poco, el complemento, si bien su función es la lisis celular, también acuérdense que todos los elementos más chiquitos liberados van a promover a la respuesta inflamatoria, y que otros componentes del complemento también ayudan a la opsonización de antígenos particulados o sensibilizan y depuran complejos inmunes. O sea que el complemento no solo lisa, sino que tiene otras funciones, ¿de acuerdo? Bien, esos son los conceptos que ustedes tienen que manejar y tener bien un poco de cada uno. Si no tienen preguntas.